Desde este momento en la 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto Cultural, a cargo del crítico Fernando Palumbo. Fernando Palumbo, buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días a ti, Marcelo, por supuesto que sí, y a toda la audiencia imprescindible de Radio 36 Centenario. Bueno, hoy con una propuesta también completa, con muchas cosas, Fernando. Muchísimas cosas, y bueno, el sol salió en Sí. el Día de la Independencia del Pueblo Italiano, en este primer viernes, 2 de junio, para darle más brío y más potencia a este entreacto cultural de todos los viernes del mundo. Acá salió a la hora del entreacto, así que dedicado estuvo. ¿Qué te parece? Hasta Sí. el sol quiere escucharnos. Seguro. Es impresionante esto, es una audiencia total. Mirá, hoy la primera parte, tal cual está escrito en el libreto que les mandé en fax al alba, lo primero es hablar un poquito, algunas reflexiones en torno al mundo del cine y de por qué yo digo algunas cosas y mis críticas y orientaciones van hacia determinado lado y no hacia otro. El lunes próximo pasado, como oyente también que soy de La Imprescindible, además de columnista de arte, cultura y espectáculos, escuché un par de notas de cine que las realizó Ángel Valparda, si no me falla la memoria, por supuesto que no, a media mañana. Sí, una de ellas fue estábamos los dos, Fernando. Estábamos los dos acá. Estaban los dos, pero yo te escuchaba a ti más que nada, no sé por bueno, qué. Sí, no, con Charlón estuviste vos. Con Charlón estuve yo, Bueno, Charlón, viste que no me equivoco. Está bien, ya empezamos a puntualizar mis brutales errores. Escúchame, hablaste con Charlón en largo rato, después vino una entrevista a una directora de ficción uruguayo. Sí. Una chica que hace ficción en nuestro país y una especie de ópera prima que ella hace en torno a dos jóvenes que se van de vacaciones a el este oriental y bueno, y ahí viven una serie de vivencias muy típicas de esa edad, de la cual hablaremos más adelante, pero en la entrevista con Charlone, que me pareció muy interesante, la peli que después la otra entrevistada fue Mercosco, que hizo Nina y Emma. Pero en torno a la película, a lo que dice Charlone. Después habíamos conversado con Valentina Baraco, que era directora de película Ese Soplo. Ese Soplo, que la voy a comentar si puedo en el día de hoy, el documental. Con lo cual tenemos ya en estos últimos días dos estrenos uruguayos, ¿verdad? Nina y Emma y el documental Ese Soplo, ambas dirigidas por mujeres jóvenes de nuestro país. Pero en la entrevista a Charlone, tan interesante, hubo dos cosas que yo quisiera destacar. En primer lugar, este gran director de fotografía uruguayo, que ha dado muchas vueltas por el mundo y que va a seguir filmando porque es un director de fotografía analógico y digital. O sea, que sabe iluminar. Tiene la capacidad de iluminar las escenas y no se deja llevar por lo que el computador de la cámara te dice. Ahí en su, como siempre, muy rica entrevista que logró Ángeles, fundamentalmente, él dice que, bueno, que él viene de un origen social muy acomodado, ¿verdad? Y esto ocurre no únicamente con él, sino con muchos cineastas del Uruguay. Y de alguna manera, de donde uno nazca condiciona también el futuro de esa persona y las cosas que esa persona puede hacer. Vale decir, los factores económicos son condicionantes de la vida de las personas y no tanto al revés. No siempre con el espíritu y con la vocación uno puede dar vuelta a la cuna desde donde nace. Eso me parece un elemento muy interesante porque hoy por hoy las múltiples escuelas de cine que existen en nuestro país son muy caras. Muy caras, y no todo el mundo accede fácilmente a las mismas. La Universidad de la República también tiene un curso de cine, pero bueno, no siempre los cientos de estudiantes logran acceder a algo muy fundamental en toda disciplina, que es la práctica. Y otro elemento que Charlone, digamos, habló, y me pareció interesantísimo, es sobre la película Artigas, La Redota. Sí. Un film que es muy interesante, es una propuesta de alguna forma original, poniendo nada más y nada menos que a un legendario actor de teatro y murguista, como es Morris, también gran humorista sin duda,
nada más y nada menos como El protector de los pueblos libres, algo que no cuajó demasiado bien, pero eso no es el tema central, sino que él habla de que el director de cine es la persona que de alguna forma tiene que armonizar todas las áreas en la producción de una película para que ese film nos deje completos. O sea, unir la dirección de arte, la dirección de producción, sonido, fotografía, maquillaje, etcétera, locaciones, etcétera, etcétera. Y un director de fotografía, por más bueno que sea, o excelente, no necesariamente tiene esa condición de armonizar todos los instrumentos de la orquesta sinfónica. Y ese es uno de los problemas justamente que presenta la película Artigas. Y él un poco lo dijo, se le fue de las manos en parte por ese mito gigantesco que es la figura del general José Artigas, y por otro lado esa dificultad de unir todas esas partes en la producción cuando Charlone es un individuo que ha desarrollado una brillante carrera fundamentalmente en el exterior del país, y por lo que le dijo a Centenario lo va a seguir haciendo en los próximos años, si bien tiene muchas ganas de radicarse en la capital más cara de Sudamérica, que es Montevideo, Uruguay, o por lo menos el país más caro. No sé para dónde irá a dar, pero bueno, es el más costoso sin duda. Dicho esto, como una reflexión que me pareció interesante para agregar a esta entrevista, yo además en este día de hoy quisiera decir, Fernando, perdóname, ¿sí?, que te interrumpa, que sí, la película la vamos a dar, la radio la va a dar el viernes 16. Exacto. En la Fonoplatea, así que sirve mucho este comentario tuyo también, y capaz que el viernes que viene, que vamos a estar en la previa recién, una semana antes, vos podés dedicarle un tiempito también, porque sabemos que es muy importante para los oyentes la opinión tuya. Perfecto. Y ojalá que sea a favor de que, para que la gente vaya, ¿no? Que nos acompañe. No, yo quería destacar dos elementos importantes, ¿no? Lo original del planteo de un Artigas totalmente diferente a lo que fue, por ejemplo, el Artigas teatral que llevó adelante Rubén Yáñez, ¿se acuerdan? ¿Cierto? En El ¿Cómo Galpón. No? Una interpretación magistral, en otra época del teatro El Galpón, por cierto, que tenía grandes directores, como era el caso de Atahualpa del Chopo y el maestro Rubén Yáñez, en el doble sentido, maestro por maestro y sí, profesor obviamente también, y también hombre de teatro. Y Artigas sí se va a dar, yo escuché también en la entrevista, pero quería centrarme en la tarea del director, de aunar todos los elementos que están en una película, por ejemplo, dirección de actores, algo muy complejo debido a la alta sensibilidad que presentan generalmente las personas que de alguna forma u otra actúan en cine o en teatro. Los viernes de noche, hoy es viernes, sí, aquellos que, bueno, que no puedan salir por el precio del ómnibus o que estén muy cansados, hoy se va a dar en el Canal 5, que ha tenido la inteligente idea de dar cine arte los viernes por la noche a las 22 horas, uno de los títulos más emblemáticos en la obra del maestro Don Luis Buñuel, que se llama Viridiana. Atención, una película del 61, con Fernando Rey, Paco Raval y la gran Silvia Pinal. Viridiana es ese Buñuel que cuestiona permanentemente temas de orden religioso en tono de comedia, un film hispano-mexicano que filma Buñuel, a pesar de sus problemas políticos mismo en España, en el 60, y que es la historia de una nodriza, una futura monja que es narcotizada y por su tío, en un acto bastante perverso, que la quiere como reencarnación real, vital, de una esposa que él ha perdido. Ahí se arma una trama de comedia trágica y cómica, y es un título realmente muy importante en la obra de Buñuel. Y como me pasó con otras películas que ha dado Canal 5 en esa etapa, por ejemplo la semana próxima pasada, no sé si ustedes pudieron ver mi recomendación, pero se dio El Cartero,
o El cartero y Pablo Neruda. Sí, yo me dormí, no la pude ver. Se durmieron ya, porque va a las 22 horas, lamentablemente. Es del año 1994, de Michael Radford, y bueno, ahí trabaja Máximo Troisi, fue su último trabajo, porque este actor italiano del sur, galán, que nació en el 53, muere en 1994, lamentablemente, puesto que era una de las grandes promesas del cine italiano. Se lo estaba comparando ya con nada más y nada menos que con Vittorio Gassman. Esta película, además de dejarme completamente lleno, o sea, no tuve más ganas de seguir viendo otras películas. Esto es muy interesante, porque hoy por hoy la gente se mete en el streaming y pasa horas y horas viendo una serie tras otra, una película tras otra, y hay algo que está ocurriendo a nivel del libreto, del guión, que no nos permite terminar con una película la secuencia, digamos, cinematográfica de una noche. No sé si esto se entiende. Sí, claro. O de una tarde. Me pasó con El cartero, que no es una súper gran película, pero sí está muy bien planteado la relación que tuvo Neruda con pescadores de la bahía de Nápoles, de una isla pequeña. Además, este film detonó en el mundo de la pantalla grande a Neruda como protagonista. De hecho, hay en el streaming una versión del chileno Pablo Larraín con Gael García Bernal, muy reciente, del 2022, sobre la vida de Neruda. También está la película Ardiente Paciencia de Skármeta. Digo, a raíz de este film, El cartero, un film romántico, tierno, enternecedor, que nos acerca justamente a este maestro de la poesía latinoamericana, de la militancia política también, y ferviente enamorado como fue Pablo Neruda. Uno, bueno, ya después de ver esta película no tiene ganas de seguir viendo films. Y en la semana me puse a mirar algo en el streaming, y vi algunas secuencias de una serie que va en la tercera temporada llamada Valhalla, o Valhalla, que tiene que ver con los vikingos. ¿Se acuerdan de los vikingos? ¿Cómo no? Bueno, eran los hombres del norte, los finlandeses, estaban por los territorios que hoy ocupa Finlandia, Dinamarca, Groenlandia, y se entreveraban también con los ingleses, que son isleños. Lo que hoy conocemos como Inglaterra y el Reino Unido son toda gente que vive en islas, y bueno, y ahí se armaba toda una conjunción de permanentes guerras y peleas por territorios, cruzamiento de genes y fenotipos entre ellos, ¿verdad? A nivel racial también. Y me puse a ver varios capítulos y no pude parar de verlos. Algo que me llamó poderosamente la atención, sobre todo cuando encontré allá perdido en mi DVDoteca, o se debe decir así, no sé si es la palabra exacta, un film llamado Los Vikingos, del año 1958, con Kirk Douglas, Tony Curtis, lo deben de recordar supongo yo, Ernest Borgnine en su mejor momento, un film además que lo produce el mismísimo Kirk Douglas. Vi esta peli, que no es corta, tiene una duración promedio de unas 2 horas y algo, y ya no tuve más ganas de ver otra película. Ya me gustó la historia, me entendí, porque hay toda una introducción con una serie de pinturas y elementos gráficos que nos permiten visualizar qué ocurría en aquel momento en Europa. Está situada en los siglos 8 y 9, Valhalla está situada en el 11 y 12, y ya habiendo visto esta película que es un poco la que da origen después a esta serial, una serial televisiva en los 70 y después otra, y después a estas series en el streaming, ya quedé completo, no necesité empezar a ver episodios de 50 minutos uno tras otro. Yo no sé, pero sin ponerme demasiado filosófico y sin ser científico en esto, hay como un efecto adictivo que están generando estas películas. Y por otro lado, sin ser demasiado antipático y poniéndome futbolero, por ahí los comentaristas de fútbol dicen que jugadores eran los jugadores de antes, porque se parecían más a hombres, eran más fuertes, eran más duchos, sin tanto entrenamiento y sin tantas vitaminas. Y bueno, uno cuando ve la serie Valhalla,
que quiere decir el lugar donde van los guerreros que mueren con la espada en la mano, cosa que me lo aclaró la película de Kirk Douglas y no tanto la serie. Van junto a Odín y van a ser obviamente muy bien tratados por haber muerto en combate con su espada y escudo en la mano. Bueno, estos seres que van a dar a ese lugar van a disfrutar de un espíritu eterno y pleno en ese maravilloso lugar. Y me llamó la atención, lo digo como un interrogante más que como una afirmación de tipo científico, psicológico, comportamental, como uno al ver películas con buenos guionados, redondas, con terminación, no necesita pegarse a lo que viene y a lo que vendrá, como me ocurrió a mí con esta serie nada original de los vikingos, donde una serie de peludos con muchos arreglos, mucho maquillaje, bueno, interpretan a estos seres que eran muy violentos, como lo muestra la película del 58, que tiene una serie de que muestra lo difícil que era filmar en aquella época. Uno puede encontrar que tal vez las espadas sean de plástico y no de fierro, no están tan elaboradas las escenas de acción, no hay tanta toma, tanta cámara, pero sí hay personajes, actores muy sólidos, actores que le dan impronta personal a los personajes, que no es únicamente para ser actor pasar por una escuela de actuación, dejarse un look y aparecer en pantalla disfrazado de malo, sino que de hecho cada ser humano interpreta diferente el personaje. Y acá, en este film que yo vi del 58, me queda muy claro. No así en Valhalla, que va en su tercera temporada. Dicho esto, y no me quiero perder decir que tenemos estrenos uruguayos, y voy a comentar hoy, para no irme mucho a otros lugares, un documental que se estrenó ayer, y va en muy pocas funciones en alguna sala. Yo la vi en la sala Nelly Goitinio a las 5 de la tarde. Se llama Ese Soplo, es un documental de Valentina Baraco Pena. Ese Soplo, título que tiene que ver con un tango, y es la historia de esta muchacha que estudió cine en una escuela de cine, naturalmente, y que decide filmar a su abuelo. Entonces, ahí se dan una serie de situaciones donde la directora, joven, 30 y pico de años, pretende documentarnos lo que es la vida de un hombre de 88 años de edad, solo en un apartamento de un barrio, supongo yo que de Montevideo. La película no lo explicita, y cómo a lo que ella se va de ese apartamento o esa casa donde convivían, se produce inevitablemente un gran duelo que el octogenario va a sentir, ¿verdad? Y se da una serie de situaciones donde uno a otro se filma, él a ella, ella a él, intentando elaborar esta separación que duele tanto a un hombre que ha quedado solo, como tantos ancianos desde el punto de en nuestro país, solo, olvidado, y por qué no traicionado por mucha gente, librado a la suerte de Dios o a la suerte del destino, como él mismo dice. No es muy creyente por lo que pudimos ver, y tiene que cargar en su vida sus 80 años, pero ha tenido, como él mismo dice, la suerte de sobrevivir a casi 9 décadas sobre la faz de la Tierra. Es un film que es interesante, sobre todo para aquellos que están en el mundo de la psicología evolutiva. Como película, desde el punto de vista visual, no nos aporta demasiado. Tiene que ver, evidentemente, con el tango, por aquello de ese soplo. No es ese soplo que el alma pronuncia, sino que tiene que ver con un tango muy conocido, por cierto, que como todo veterano canta y baila
Hay algunas secuencias, hay mucho humor en el personaje, resignación, convivencia con los animales, que de última están más cerca de él que de los otros seres humanos. Ahí refleja una enorme soledad como la que viven todas las personas de edad que han perdido a su pareja, y es un título que tiene el problema de que el personaje en ningún momento, digamos, ha hecho algo que lo haya hecho trascender en su vida o permitir una mayor, digamos, elaboración histórica del mismo. Es un trabajador común y corriente, bancario, casado con una trabajadora del mundo comercial que ya falleció, y bueno, y son sus aparentemente últimos años sobre la faz de la Tierra. Va únicamente, técnicamente esto yo no sé si es estreno, porque va, por ejemplo, hoy únicamente en Cinemateca 19:20, después en Centro Cultural Artesano a la hora 19, digo, no nos permite recomendar esta película a Voz Populi, que la vea todo el mundo, como hacemos con, por ejemplo, con Viriana de Buñuel, que es gratuita la entrada al Canal 5, es aéreo, y realmente este tipo de situaciones donde se estrenan películas nacionales y se dan nada más que en algún horario es un problema para la recomendación, porque la gente te pregunta dónde va, y bueno, no siempre uno tiene ese horario disponible. Como ya estamos acercándonos a la hora, quiero también destacar que la película Amores Pendientes, esta comedia sobre los amores que hay a los 20 y pico, a los 30 y pico, a los 40 y pico, planteada en forma muy sencilla, pero muy sencilla, está acaparando la atención del público. Parece que la gente se está volcando al cine de comedia un poco para olvidarse de los brutales problemas que estamos enfrentando, y también es cierto que desde el punto de vista logístico, atención, se da en varias salas y en varias funciones. En materia de estrenos, amigos, en el día de hoy hay que destacar una vez más la labor que lleva adelante ENEC con su empresa Amor por el Cine. Está estrenando hoy la película Crónicas de un Affair, un film de Emmanuel Mouret, una película netamente francesa. Emmanuel Mouret es actor, director, guionista y productor de cine, por cierto, cine y también francés, de teatro. Tiene una vasta e importante trayectoria en comedias, tal vez no mayormente profundas, aunque dicen que esta es una de sus más importantes, es del 2022, es el mismo director de Las cosas que decimos y las cosas que hacemos, en torno a una historia de amor que desde el punto de vista social es completamente desencontrado, vale decir, son dos personas que no deberían, desde el punto de vista estrictamente social, enamorarse porque tienen compromisos asumidos, pero esto ocurre por aquello que se está descubriendo en el mundo de la genética y de la psicofisiología, que el amor o el sentimiento que genera el amor es algo que tiene que ver con lo fisiológico del ser humano, y es algo como necesario, es una especie de vitamina para el cerebro. Y estoy hablando ya ahora sí de cosas más de tipo científico. Muy bien, Fernando. ¿Y terminó con esto? Vamos terminando por ahí, ¿no? Aspromonte también se estrena, La Tierra de los Últimos, bien, un film de Mimmo Calo Presti que tiene que ver con Italia, hablamos recién de Máximo Troisi. Se estrena hoy con Valeria Bruni Tedeschi y Marcello Fonte. Esta película llega a varias salas. Aspromonte, La Tierra de los Últimos, en torno a ciertos pueblos aislados de Italia y de lo que estos están sufriendo. Creo que es otro título que va varias funciones y que tiene mucho interés. Y ahora sí, amigos, nos despedimos con las recomendaciones del caso y nos estaremos encontrando el próximo 9 de junio, si ustedes disponen. Muy bien, hasta el viernes que viene entonces, que tengas buen fin de semana, Fernando. Ojalá igualmente para todos, mucha suerte, hasta luego. Chao, chao.